Hoy les vengo a platicar de lo que hago en Microsoft. Les voy a platicar una de mis historias favoritas primero, pero antes de eso les voy a pedir un ejercicio mental para que se despierten. La siguiente diapositiva que les voy a mostrar tiene pues, un statement ahí y quiero que ustedes me digan si creen que es cierto, si es falso o mejor aún si creen que es cierto, cómo creen que haya pasado. ¿Va? ¿Tienen miedo? ¿Qué opinan? Un tip, no tiene nada que ver con White Walkers. No nos están invadiendo, nada de eso. Aunque la verdad, con ese final de temporada de Game of Thrones, yo creo que estuvieron a punto de provocar una tercera guerra mundial también. ¿Nadie? ¿Sí o no? Ok. HBO es una de las empresas que más admiro porque es innovador en muchos aspectos. En el de contenido, yo le atribuyo que ellos prácticamente fueron los que iniciaron la época dorada de televisión que vivimos actualmente. Game of Thrones, obviamente con Los Sopranos, Six Feet Under, y pues ahí vienen muchas series muy buenas, viene Watchmen, etcétera, etcétera. Pero hay otras áreas también en las que son muy innovadores. En la tecnología, por ejemplo. HBO fue la primera cadena de televisión que utilizó satélites para distribuir su señal en todo Estados Unidos. De ahí, pues, muchas otras televisoras siguieron con la tendencia y en un momento les voy a explicar. La razón de ser de eso fue primordialmente porque antes de esta tecnología de satélites había antenas de microondas que eran las que de manera terrestre eran las que transportaban toda la señal, pero pues estaban sujetas al mal tiempo, ventiscas, nevadas, entonces no era tan reliable. Y eso es lo que HBO quería solucionar. Se pusieron en contacto con un par de compañías y amarraron un arrendamiento por algunos carriles del ancho de banda de un satélite que había sido lanzado por Western Union en cooperación con la NASA. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Por favor, no se distraigan. Yo sé que es una ilustración muy compleja, la hice con la última versión de Unity. La verdad no es cierto. La verdad es que lo mandé a hacer a Pixar. Ok. Esta, de manera muy simplista, explica cómo funciona esto. A la izquierda de la imagen están los headquarters de HBO en Nueva York. Ahí hay una antena que transmite una señal a un satélite. Y el satélite lo único que es un relay. Escucha y vuelve a transmitir a otras partes de Estados Unidos o del planeta la mismita señal. Entonces hay un receptor que es más local, más cerca a donde están los suscriptores, y ya de ahí pues la última milla se hace de manera tradicional por tierra. Pero obviamente ahí ya minimizamos un chorro el riesgo de lo que puede pasar con esa línea terrestre. Muchas cadenas de televisión después siguieron esa tendencia porque al principio no se atrevían, desde razones tan tontas como se pueden caer los satélites, hasta los costos, etc. Pero cuando vieron el avance que hizo HBO en esto y cómo le estaba funcionando, pues decidieron también treparse a la ola de los satélites. Y fue ahí cuando en los 80s, 90s en México veían, no sé si veían esas antenas parabólicas, unos platotes enormes. Si yo soy el único que las vio, yo creo que estoy enseñando ya la edad. Yo los veo muy chavos desde aquí. Pero bueno, había esas antenas que lo que hacían es que las apuntaban a ciertos satélites de televisión y recibían televisión gratis. Obviamente a HBO no le gustó que algunos de estos usuarios apuntaban sus antenas parabólicas a los satélites de HBO y recibían HBO gratis. HBO siempre ha sido de paga y obviamente para HBO eso no era negocio. Entonces salieron con otra innovación. Inventaron el Video Cipher 2, que es el primer decodificador, codificador y decodificador análogo de señales de televisión. Y eso implicaba, a lo mejor igual, no sé si lo llegaron a ver, pero había unas cajitas que ponían que eran las que decodificaban la señal y HBO cobraba una renta por eso. Y obviamente a muchos usuarios no les pareció buena la idea, aparte lo rentaban caro.
Una de esas personas inconformes fue un técnico de telecomunicaciones que se llamaba John McDougall. Esta personita pues tenía acceso a equipo de telecomunicación y se le empezaron a subir algunas ideas a la cabeza. Para esto, estamos hablando de 1986. La seguridad realmente no era algo que le quitaba el sueño a las empresas, entonces este satélite no tenía precisamente criptografía postcuántica para proteger su señal, ¿no? Vamos a pensar, ¿tenían de perdido seguridad por oscuridad? Pues ni eso, porque los satélites son geoestacionarios, están en un vector orbital que les permite estar sobre el mismo lugar siempre, y el lugar era conocido, porque incluso entre revistas de aficionados de audio y video tenían los parámetros para apuntar las antenas, y obviamente estaban también los técnicos de los servicios de antenas parabólicas que sabían dónde estaba. Entonces, realmente la seguridad de estos satélites era basada en no hay personas con un plato de satélite tan grande y con la suficiente potencia para interrumpir nuestra señal. Pues bueno, eso era cierto hasta que este señor, John McDougall, se le ocurrió un día, terminando su turno en una televisora local de Florida, empezó a transmitir una señal de alto poder al satélite de HBO. Lo que hizo era provocar una interferencia, mostrar esa pantallita que tenía ahí como forma de protesta, y la única manera, el satélite es solamente un relay. Lo único que tenía que hacer era aventar una señal al satélite más poderosa que la señal auténtica, y eso iba a ser override de la señal para los demás usuarios. Esto significó que por 4 minutos todos los usuarios de la mitad este de Estados Unidos recibieron esta pantalla en vez de su programación. Se hizo llamar el señor Captain Midnight, estaba protestando por los $13 que costaba la renta del decodificador, y bueno, se aburrió, no sé, guardó la antena en su posición de storage y se fue a su casa. Pues obviamente para él, LOL, troll, bla, 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 muy chistoso, pero ni a la FCC ni a HBO les pareció gracioso esto. Entonces lo empezaron a investigar, lo agarraron finalmente, hubo multas, le quitaron su licencia de radio amateur, lo despidieron obviamente por usar el equipo técnico para crear este ataque. Libertad condicional, etcétera, hasta nalgadas le han de haber dado al pobre. Pero bueno, ya se fue a su casa, castigado, y la FCC empezó a regular un poquito más sobre el jamming. Ya había regularización sobre jamming, pero a partir de este momento se escaló hasta el grado de llamarle terrorismo de comunicaciones. ¿Creen que ahí terminó la historia? No, sería muy aburrido, ¿verdad? Resulta que si este señor hubiera apuntado el satélite unos 100 grados más hacia el oeste, se hubiera topado con un satélite militar. Un satélite militar que esencialmente usaba la misma tecnología. Estamos hablando de que esto era 1986. La Unión Soviética se desintegró hasta el 91. Técnicamente todavía estábamos en la Guerra Fría y habían pasado únicamente 20 años de que fuera la crisis de la invasión de Bahía de Cochinos y la crisis de los 13 días. O sea, estaba caliente todavía. Y este satélite, para lo que servía, era si empezaba Rusia a armar ojivas nucleares, este satélite era uno de los nodos con los que se comunicaba para avisar a Washington que estaban preparándose para una guerra. Obviamente, si llega algún fulano, que no necesita ser un genio hacker, porque el procedimiento ya estaba hasta publicado y fue un procedimiento relativamente sencillo, un script kiddie lo podía hacer, cualquier persona luego que quisiera armar una guerra nuclear hubiera apuntado su platillo, su antena, y hubiera puesto una señal de que nos están atacando, y etc. Obviamente, la reacción de Washington hubiera sido empezar a llenar sus ojivas nucleares, sus misiles balísticos. Rusia hubiera observado esto y hubiera empezado a hacer lo mismo, y tarará, tarará. Es lo que en las películas de Terminator se llama el escenario del día del juicio, ¿no?
Pues a raíz de esto, entre HBO y el Captain Midnight, sin querer, pues descubrieron esta vulnerabilidad. Se tomaron las medidas para arreglarlo y se acabó. Espero que tengamos satélites más seguros ahorita. Entonces, este es mi Zero Day y Denial of Service favorito. Es una historia que me gusta particularmente porque integra dos de mis pasiones, que es una es la seguridad, intrusiones, vulnerabilidades, exploits, etcétera, etcétera. Y ser defensivo. Yo soy más como un blue team kind of guy. Ok. La otra pasión es cómo tecnologías que son tan ubicuas en nuestro día a día realmente tienen un impacto mucho mayor al que a veces estamos acostumbrados a ver. Y de hecho, eso tiene mucho que ver con el trabajo que yo hago en Microsoft. En Microsoft estoy en un equipo que se llama Content Protection. Lo que hace Content Protection es asegurarse que las imágenes que están en Internet, que están en nuestros servidores, cumplan con los lineamientos de políticas sobre pornografía, sobre radicalización, etcétera, etcétera. Todo esto se debe hacer automáticamente porque en los volúmenes del social media ahorita, pues estamos hablando, el último dato era, se hacían como 2 millones de snaps de Snapchat al minuto. Esos cortos que realmente no van a ningún lado, ahí se quedan. Los posts de Instagram deben andar en los 200 y tantos millones por minuto. Y cada minuto se suben a YouTube 30 horas de contenido cada minuto en YouTube. Es imposible moderar esta información de manera manual. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar algunas soluciones que vienen de academia, que vienen de Microsoft Research, que vienen de productos internos de Microsoft y de la comunidad del open source. En Core Services and Engineering, que es mi organización dentro de Microsoft, tomamos estas tecnologías, hacemos unos prototipos, lo probamos internamente, por eso le llaman el Customer Zero. Nosotros probamos esas tecnologías primero y luego, dependiendo del éxito que tengan internamente, lo podemos llevar a una organización de producto como Azure y Office. O en este caso también directamente a consumidores empresariales como Facebook, Google, todos los que generan contenido. Yo creo que no puedo hacer disclose de todos los que están utilizando la plataforma, pero si subieron algo hoy esta mañana a Facebook o enviaron un WhatsApp o algo así, lo más seguro es que ya haya pasado para este momento por nuestros servidores. ¿Por qué es importante esto? El contenido, a pesar de que no lo percibe la gente como el problema principal de la trata de personas. Uno enseguida piensa en esos cuartos oscuros donde las tienen secuestradas, las imágenes de Taken, etcétera, etcétera. Y realmente ese es trabajo de campo, ese trabajo le corresponde a la policía. Lo que nosotros podemos hacer sin ser la policía es rastrear, conocer qué imágenes están ahí fuera, ilegales, rastrear, ubicar puntos de distribución y finalmente denunciar, si se le puede llamar así, a estas personas, servidores, pederastas, secuestradores, etcétera, etcétera, etcétera. La manera en que los detectamos es, ellos, no sé, secuestran a alguien, lo tienen esclavizado, etcétera, toman fotos y empiezan a distribuir el contenido. El contenido es un negocio bastante lucrativo, o sea, no pareciera, pero esta es una estadística de Cyber Pipeline, que es donde principalmente reportamos las incidencias de lo que encontramos allá afuera. Nosotros, Microsoft, no va directamente a la policía. De eso se encarga una organización que se llama NCMEC, que es el National Center for Missing and Exploited Children. Y ellos son los que se encargan de entregar el caso a la jurisdicción correcta y pues ellos ya siguen la investigación. ¿Qué es lo que está en el core de esta tecnología?
de todo este proceso es PhotoDNA. Este es nuestro piece de resistance. Consiste en el concepto de que tenemos un dataset de imágenes que sabemos que son ilegales, porque han sido previamente identificadas, y el problema es que tenemos que escanear en diferentes lugares, nosotros directamente o a través de clientes que implementan nuestra plataforma, y donde detectamos que hay un hit, un match de esa imagen, bueno, pues hay que denunciar y ahí se abre una investigación para ir formando esa red de tráfico de contenido. El contenido, como les decía, es muy lucrativo. Un padrote a lo mejor puede cada hora tener a alguien ahí esclavizado, pero un contenido, una suscripción de un sitio puede tener miles de usuarios en el minuto, y pues obviamente es una derrama de dinero enorme. ¿Cómo funciona el sistema en sí? O más bien, esta diapositiva trata de cómo obtenemos esas imágenes. Hay ese es como que el hero shot. La policía encuentra a algún secuestrador, libera personas, etcétera, etcétera. Llegan después la autoridad forense, aplican herramientas digitales para obtener todo este contenido, se clasifica, se genera un fingerprint, que es lo que ahorita les voy a detallar cómo es, y ese fingerprint se lleva a NCMEC, que contiene una base de datos con todos los fingerprints de las imágenes ilegales que han sido detectadas hasta el día. Un último paso muy importante es que una vez que detectamos una imagen pornográfica, se extrae el hash y la imagen se descarta inmediatamente. Legalmente, en el mismo momento que tenemos conocimiento de que es una imagen ilegal, la tenemos que descartar de nuestros sistemas. La manera en que después se hacen las detecciones es que tenemos nosotros nuestros propios sistemas, o tenemos otros clientes que nos mandan ellos el contenido. Por ejemplo, Facebook, todas las fotos que están subiendo pasan por ese sistema. Entonces nosotros tenemos abierta una sesión que tiene un árbol de estos hashes, de estos fingerprints, que son la representación de la imagen. Y obviamente si hay un hit, le reportamos. Dependiendo de la implementación, a lo mejor nada más llamamos un API, le decimos esta imagen es ilegal. A lo mejor ellos en su parte hacen un takedown de la imagen, eliminan la imagen, bloquean al usuario, le avisan a la policía, etcétera, etcétera. Muchas veces ese proceso para nosotros es una caja negra, porque solamente llamamos ese API y se va. Ok, en el centro, en el core de todo este sistema, se encuentra el PhotoDNA o pDNA fingerprint, que no es más que un tipo especial de hash. Aquí tengo una versión un poquito vieja de mis slides, pero es difícil decirles tantas mentiras sin estar viendo lo que tengo que decir, pero vamos a lograrlo. Como muchos sabrán, un hash se utiliza para el problema de que conocemos un archivo, extraemos su hash, que es como una firma, y si queremos saber si ese archivo existe en otro sistema o en otro directorio, etcétera, no tenemos que analizar todo el contenido, simplemente comparamos los hashes. Eso es cómo funciona un checksum, cómo funcionan las firmas digitales de los certificados, etcétera, etcétera. Pero hay una particularidad de esos hashes. Están hechos para que si cambiamos solamente un bit, y ahí en el ejemplo que les había puesto no se alcanza a distinguir mucho, pero tenía una cadena en la cual solamente cambio una letra, que es un byte, pero en este caso estoy cambiando un número de 8 o 9. En UTF-8 eso es literalmente el cambio de un bit solamente. Este bit provocó un efecto mariposa que cambió todo el hash, al grado de que todo el hash es distinto excepto por una parte. Pero eso es lo que hacen este tipo de hash, es para detectar integridad. Por eso lo usamos como checksums para checar si algún archivo que bajamos de internet se bajó sin corrupción. Y eso es un feature deseado en ese tipo de hashes, pero no es un hash que a nosotros nos sirva para hacer esta detección. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos dos imágenes, podemos tener una foto mía y otra foto mía, pero entre que la movimos, a lo mejor se recortó algo, a lo mejor alguien la cambió de JPG a PNG, a lo mejor alguien le aplicó un tipo de compresión loss. Entonces, cuando cambia cualquier bit, ya todo cambia. Entonces, no podemos hacer una detección basado en eso. Aquí es donde PhotoDNA es diferente. PhotoDNA no se basa en el contenido binario del archivo. Lo que hace es basarse en el contenido visual del archivo, que es lo que haríamos nosotros. Si yo agarro esta presentación y la convierto a PDF, el archivo, el código binario de ese archivo va a ser totalmente diferente. Para la máquina, su significado sintáctico es totalmente diferente. Pero semánticamente vamos a aprender exactamente lo mismo. Es la misma presentación, diferente formato. Eso es de lo que se encarga PhotoDNA. Que tengamos una variación en la imagen que sea lo suficientemente flexible para que la imagen varíe a lo mejor en contraste, en formato, etcétera, pero visualmente sea la misma cochinada que anteriormente se capturó. PhotoDNA, la propiedad es que no es solamente una cadena representativa, es también una cadena de longitud fija, pero la particularidad que tiene es que imágenes similares van a producir un hash que es muy similar e imágenes que son muy diferentes van a producir fingerprints o cadenas que son muy diferentes. Esa es una manera muy fácil de explicarlo. Esas son, no sé si se distingue, son esculturas de Legos. Si nosotros agarramos un proceso como si fuera de una impresora 3D y empezamos a sistemáticamente escanear estos Legos y cada 100 Legos, por decir, tomamos un bloquecito y lo ponemos en una línea. Recorremos 100 más, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. A los 100 agarramos otro Lego y lo ponemos en esa línea. Al final de cuentas, para cuando terminemos de escanear todo el pavo real, vamos a tener algo similar a eso. Si escaneamos el dragón, va a salir una cosa totalmente distinta. Y eso pues, es lo que deseamos. Esto tiene dos propiedades muy importantes. Si volvemos a escanear el pavo real, como es un proceso muy determinístico, es un proceso que produce el mismo valor una y otra vez, va a salir exactamente la misma cadena de bloques. Esa es la primera propiedad que buscamos. La segunda propiedad que buscamos es que si yo a ustedes les doy esos bloques de Lego de la derecha, que a lo mejor puedes saber de qué color era lo que estaba en la imagen, pero tú únicamente con eso no vas a poder reconstruir el pavo real. Ni siquiera vas a poder saber cuál es el pavo real. ¿Y por qué es importante esto? Porque, como les decía, legalmente, inmediatamente que tenemos una detección, tenemos que eliminarla. Guardamos el hash, pero la imagen tiene que ser eliminada. Y teniendo nosotros el hash, no hay manera, es un proceso destructivo, es un proceso unidireccional. Entonces, dado el fingerprint, no podemos ir atrás y reconstruir la fotografía. Ese es solamente otro ejemplo. Semánticamente estamos viendo dos molinos. Sintácticamente y en el contenido del archivo son cosas totalmente distintas. Uno es un JPG, otro es un GIF. Y este es un ejemplo del PhotoDNA de cada uno de estos. Aquí, fuera de todo ese rollo, lo único que estoy haciendo es que estoy comparando esos dos arrays, que es el fingerprint de la imagen. Sacamos un Hamming Distance, que es un nombre fancy de decir, vamos a comparar uno a uno de todos los valores de estos dos strings. Vamos a asignar un 1 si son diferentes, vamos a asignar un 0 si ese valor es igual. A final de cuentas, salimos que esa imagen es 5.2% diferente. O sea, nada, representa la misma cosa. Ya de estas dos imágenes es obviamente muy distinto. ¿Cómo se produce un fingerprint?
La idea es reducir la imagen a algo muy simplista que todavía represente sus principales features, los bordes, eh, zonas de alto contraste, etcétera, pero de ahí eliminamos cosas como, pues, qué tan cálida está la imagen, qué tanto contraste hay, si está recortada, etcétera, etcétera. El fingerprint es incluso tan inteligente que si está volteada así a espejo o está rotada un poquito como quiera, hace una detección. Porque esa es una manera muy, muy tonta, pero la tratan de hacer de escapar esa detección. Simplemente rotan la imagen. Al perder todas estas características, toda esa simplificación, lo único que hace es reducir la variabilidad de la imagen. Las imágenes que tengan ciertas diferencias sutiles las van a perder. El segundo paso es dividir esto en un grid y finalmente de ese grid extraemos un valor de 4 dígitos. Aquí es donde está la receta secreta del algoritmo de Microsoft, que es algo propietario, pero la especialidad realmente es que utiliza un poquito de cálculo porque tiene diferenciales, que es precisamente lo que hace que este algoritmo sea lo suficientemente flexible para tener ciertas variaciones y aún así dar un hit. Pero vamos a ver esto de manera visual, esto es más fácil. Y qué guapo el modelo, ¿eh? Qué lástima que le tengamos que hacer todo esto a las fotografías. Primero, se saca la imagen en blanco y negro, se le sube el contraste. Como verán, esto está ya resaltando ciertos relieves. Se aplica un proceso, un filtrado, que lo que hace es eliminar más bordes, etc. Lo que tienen ahí, esa ventanita que está a la derecha, es el histograma de esa imagen, que si se fijan, solamente tiene valores en los extremos. Son puros ceros y unos. Son ceros y unos ya en este momento de la imagen. Prácticamente podríamos sacar un vector binario. Todos los píxeles podrían ser representados como ceros y unos. Si alguien está familiar con redes convolucionales, esto es como funcionan los filtros. Es como tener un lente que va resaltando las características, se aplica un AND, entonces al final cuando pasas en un stride, pasas el filtro sobre la imagen, te crea lo que lo que el filtro y la imagen tienen en común. Esa es simplemente una manera de extraer, es otra manera muy típica de extraerlo en Computer Vision. No es la que se usa en PDNA, pero es muy similar. Eso es lo que les decía. Una imagen, al final de cuentas, puede ser representada como un mapa de bits, ceros y unos. Ok, entonces está muy bien. Teníamos el reto de llevar esto a producción, porque era inicialmente una prueba de concepto. Y uno de los retos que teníamos como equipo era, ya que teníamos esto en producción, en Azure, teníamos ahora que salir con una solución para traducir esta solución al video. Porque pues hasta el nombre lo dice, FotoDNA, es una tecnología dedicada para fotos. Ok, nos pusimos a pensar, ¿qué es un video si no es más que una serie de fotografías? Solamente que pasan a un rate de 24, de 30 o de 60 veces por segundo. Que realmente más bien es 29.97 frames por segundo. Eso es para soportar algunos encodings legacy que tenían, cada 33 frames tenían la información de color. El 25 frames es el formato de PAL que se usa en Europa. Esto realmente no aporta mucho, pero es una manera de ilustrar que esos detallitos son difíciles de sortear a veces. Ahora, ¿cómo vamos a convertir esto a fingerprints de FotoDNA para que fueran comparadas con otro video, sacar sus fingerprints y poder determinar si un video es una cochinada que ya habíamos visto antes y si es la misma o si es otra? Primero, vamos a extraer los 60 frames o 24, 25 frames por segundo. Vamos a sacar el fingerprint de cada una y después en las demás
Cuando estemos comparando otro video, vamos a hacer exactamente lo mismo. 60 de 24 a 60 veces por segundo, sacar una imagen, sacar la firma y comparar. Esto a lo mejor en teoría funciona muy bien, pero en la práctica, cuando estamos hablando del volumen de imágenes que procesamos en social media, no iba a funcionar. Y más que los costos de Azure en aquel entonces, que apenas estaban saliendo algunos offerings de compute, eran muy caros. Entonces, no podíamos hacer eso. ¿Qué podemos hacer? Podemos a lo mejor samplear el 10%, 25%, 50% de la longitud del video, extraer un frame ahí y comprarlos. Eso quizás si estamos comparando exactamente el mismo video, pero si hubo una edición, si hubo un recorte, si alguien compuso un video de varios videos, obviamente ese mismo frame que estaba ahí ya no va a estar ahí cuando comparemos. Entonces vamos a comparar dos frames totalmente distintos, se nos va a ir. Samplear cada n número de frames, mismo caso. Si se mueve la longitud, si se mueve cualquier cosa en el time frame de ese video, ya no vamos a caer en el mismo frame. Entonces, pues nos pusimos a pensar cómo podríamos hacer esto una función que fuera lo suficientemente determinística para que salieran los mismos frames cada vez. Y nos pusimos a ver cómo trabajan las compresiones de la familia de algoritmos de encoding de H264, etcétera, etcétera, que son los modernos. Ellos, muy inteligentemente, se dieron cuenta que en una imagen, más bien en un cuadro de una escena, de un video, hay movimiento, pero no todo en la escena, no todo en el frame se está moviendo. Entonces, no tiene caso que guardemos la información de todos esos elementos del video que nos están moviendo. Entonces, la solución fue tomar un frame, guardar la totalidad de ese frame, y luego los siguientes frames que tuvieran un grado justo, más o menos considerable de movimiento, solamente vamos a guardar la información que representa ese movimiento, de manera que si tomamos el keyframe y le agregamos esas diferencias, estamos obteniendo los demás frames. Es muy similar a cómo funciona un full backup y un differential backup de una base de datos. Efectivamente, esto en el mundo de la compresión sirve mucho porque ahí podemos ver todo lo que está fuera del recuadro, donde está la chava. A lo mejor ella se está moviendo mucho, pero lo demás, el contexto no se está moviendo. Tomamos un keyframe, guardamos todo y después los demás frames solamente guardamos la información que cambia. Ahí está la comparación. Si no estamos haciendo este proceso, tomaría a lo mejor 4 frames, donde si hacemos ese diferencial, podemos meter 7 frames. Donde caben 4, caben 7. Suena como los viajes de estudio y los departamentos. La solución son los keyframes. Hay 2 tipos de keyframe. Este es un ejemplo de cómo un full frame sirve como base para los siguientes frames, que son los diferenciales. Y eventualmente llega un momento en que ya no es eficiente, lo pueden ver aquí, que ya en el 6 ya empieza a haber tanta variabilidad que ya no vale la pena seguir trabajando solamente con las diferencias, entonces se toma otro keyframe. No es una cosa, no es ni con los cambios de escena, ni es un número determinado de frames, depende mucho del movimiento. Si tenemos una imagen con muy poco movimiento o con nada de movimiento, va a ser prácticamente un keyframe y quizás un par más de diferenciales con casi nada de información. Eso es muy inteligente y la otra cosa que descubrimos fue que es un proceso sumamente estable, sumamente determinístico en el sentido de que con las herramientas que teníamos, implementando los mismos algoritmos que usan para esas compresiones, sacábamos consistentemente los mismos keyframes. Siempre eran los mismos keyframes. Era muy estable. Entonces, la solución fue sacar esos keyframes y esos usarlos como comparaciones. Cuando llegue un video, no importa que una escena esté antes o después en el video, se van a sacar los keyframes y esos son los que se van a comparar.
Perfecto. Solucionamos el video. Ahora, para llevarlo a producción, tuvimos que hacer un par de optimizaciones. La reducción de tamaño de las imágenes. El PhotoDNA puede procesar el fingerprint de una imagen grande, pequeña, etcétera, y produce siempre la misma. Si es la misma imagen, va a producir siempre el mismo fingerprint. Pero el algoritmo en sí no es muy eficiente para procesar imágenes grandes, pero como producen el mismo fingerprint, podemos utilizar herramientas como OpenCV para reducir esas imágenes, para bajarle la densidad de esas imágenes, y el resultado va a ser el mismo. Y lo que descubrimos es que esto también tenía ahorros en el ancho de banda, porque si un cliente nos está mandando pues todo el tamaño de las fotografías en 1080 y alta densidad, es mucho ancho de banda el que se utiliza. Entonces les damos un cliente que lo que hace es que procesa primero estas imágenes y ya manda una cosa muy pequeña para el procesamiento. KD-Trees. Si se fijan en el fingerprint es una serie de numeritos. Si agarramos tríos de esos números, lo podemos comparar con un espacio tridimensional, con X, Y y Z. Un espacio en 3 dimensiones. Hay algoritmos, como la familia de algoritmos de los KD-Trees, que nos ayudan a encontrar distancias en espacios tridimensionales. La distancia euclidiana es solamente la distancia geométrica, trigonométrica que vimos en la escuela. 2 teoremas de Pitágoras y ya tenemos una distancia vectorial entre un fingerprint y otro. ¿Qué es el resultado de esto? En vez de tener una cosa lineal, tenemos un árbol. Entonces esto nos ayudó a bajar de un tiempo lineal a un tiempo logarítmico, de ON a O logaritmo de n. Ahora, GPUs. Cuando tenemos una sesión para comparar y tenemos todos nuestros hashes, ese árbol de hashes que tenemos ahí, durante la sesión no cambia. Estamos comparando imágenes constantemente contra ese árbol, pero el árbol no cambia. Entonces, es inmutable, lo que significa que podemos paralelizar masivamente ese proceso. Podemos tener muchos punteros trabajando sobre ese árbol y no pasa nada. Entonces, las librerías que hacen eso están en C++, entonces lo pudimos montar en CUDA. Teníamos ahí una computadora con una tarjeta de NVIDIA, lo montamos y la cosa voló. Aparte, con lo que se hace primero, el preprocesamiento de imágenes, también se beneficia por el hecho de que pues, es una tarjeta gráfica. Ok, impacto y resultados. Todo esto está muy bien, pero ¿cuál es el impacto que estamos logrando? Es una pregunta un poquito difícil porque no tenemos contacto directo con la policía, lo hacemos a través de NCMEC y a través de Cyber Tipline. Pero ellos nos entregan reportes como este. La última categoría, la más grande, a lo mejor no se distingue, pero es Internet Company. Los demás son figuras como el padre o guardián, un extraño, pero de donde está saliendo la mayoría de los reportes es de una compañía de Internet. Lo que esto significa que son compañías que actualmente están utilizando nuestro servicio para detectar esas imágenes. Más allá de PhotoDNA, todo esto me lo voy a saltar. En vez de tener imágenes que conocemos, sería más eficiente tener un algoritmo que detectara las cosas que están sucediendo en una escena. Entonces, poder detectar una imagen como ilegal antes de conocerla sería pues, una mejora bastante grande, porque reducimos el time frame entre lo que sucede, la explotación y la detección. Eso se puede lograr con Convolutional Neural Networks, con captioning. Estos son solamente ejemplos de captioning simple, un captioning denso donde ubicamos diferentes cosas en la escena. Y pues este es rollo sobre cómo funcionan. Esta información realmente la pueden obtener de Internet. Es simplemente cómo funcionan las redes neuronales, que es solamente un tradicional perceptron multicapa con una función de activación softmax. Énfasis en el tradicional, ¿eh? Pues a nuestras abuelitas lo hacían. Pose estimation, eso es una cosa que salió de Kinect, obviamente, ya conocen Kinect. Esto es básicamente lo que hace Kinect con los juegos de baile, etc.
Ahora, retos en la detección. La percepción, que es lo que hemos logrado, no es lo mismo que la comprensión de una escena. Ese es el mayor problema que tenemos ahorita. Aparte de que no tenemos material para entrenar modelos, porque ¿por qué no podemos tener material para entrenar modelos? Porque borramos las imágenes, exactamente. ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué está pasando en esta foto? Le está guardando algo. ¿Por qué no lo está sacando? Lo podría estar sacando, ¿verdad? Eso es un reconocimiento panoscópico, se le llamaría, que es la de obtener los features de una imagen. Sería pues, el trabajo del Convolutional Network. Si tuviéramos una imagen antes y después, podríamos a lo mejor determinar qué está pasando. Eso es la versión de Convolutional Networks, se llaman Recurrent Convolutional Networks, que lo único que hacen es guardar el contexto entre una y otra. Si vemos todo el contexto, bueno, ahora ya sabemos qué está pasando, con certeza, ¿verdad? Está guardando las cosas porque es una persona que despidieron. Nosotros hacemos mucho más procesamiento que la simple percepción de la visión de las ópticas. De esta manera podemos reconocer, aparte de que son personas cargando una caja, uno la está robando y otro la está dejando. La computadora no puede hacer eso. Eso es billones de años de evolución, de entrenamiento semisupervisado que hemos hecho nosotros mismos. Este es un ejemplo típico. Primero, las líneas. Al ver las líneas, nosotros ya nos imaginamos una imagen tridimensional, nos imaginamos un túnel. Y por la manera en que nosotros procesamos las imágenes y las situaciones, inevitablemente después de ver esta imagen por mucho tiempo, vamos a empezar a verlo el de adelante como con cara de asustado y el de atrás como con cara amenazante. Son exactamente el mismo mono, pero nuestro cerebro, dado el contexto, nos hace pensar que es una figura amenazante y una figura que va huyendo. Esto la computadora no lo puede hacer. Sin embargo, la computadora es buena para otras cosas. Este es un típico caso de percepción mala. En la de arriba, A y B son exactamente el mismo shade. Es el mismo gris. Pero por alguna manera nuestro cerebro lo procesa como dos cosas distintas. A la computadora no lo van a engañar así. Esos son los retos. No significa que no podamos hacer nada. Podemos detectar una persona apuntando con una pistola. Es muy fácil. La geometría de esto es simple. Y no necesitamos contexto. Una pistola apuntando a la cámara es una pistola pues, apuntando a la cámara. No necesitamos saber nada más de eso. Y por alguna razón a Microsoft le molesta esto como parte de sus políticas y tenemos que detectar personas apuntando a la cámara con una pistola. Otra es histogramas sobre los píxeles. Y si vemos picos en el histograma donde está un color que es asociado con un tono de piel, quiere decir que pues, muy probablemente hay algo obsceno ahí. Por ejemplo, de ese vestido, a pesar de que... calma, chavos. Michelle Monaghan solamente tiene ojos para mí. La chava de la izquierda no es una foto vulgar, tiene un vestido. A pesar de que es rosa, es un tono de rosa que no se puede confundir, por lo menos para la computadora, con un valor de tono de piel. La foto de la derecha, que obviamente pues, es Michelle Monaghan en bikini, que es la... No me falló, era la foto menos vulgar que podía encontrar de alguien en bikini, pero esto pues, va a disparar los números sobre tono de piel y puede ser clasificado como de adulto. Eso no quiere decir que sea perfecto. ¿Qué pasa aquí? Pues South Park sí, a lo mejor moralmente lo tendríamos que clasificar como algo vulgar, pero Butters no está haciendo nada en este momento. Lo único que hace es tener una cabeza grande con tono de piel. Entonces, esto salta en las detecciones. ¿Qué pasa con los tutoriales en YouTube sobre maquillaje? Soltamos esto, hacer crawling de videos de YouTube, etcétera, y empezaron a salir estas cosas. Obviamente es mucho tono de piel, es un falso positivo muy lógico. Nos molesta muchísimo esos falsos positivos.
Realmente no. Preferimos eso a que se filtren imágenes que no se deben de filtrar. Conclusión. Y yo estoy pasado como 10 minutos de mi tema, perdón. Y déjenme les invento una conclusión. Bien. En la historia que les platiqué al principio, la persona de HBO que diseñó el sistema para transmitir por satélite no se levantó, ay, voy a hacer algo que va a evitar una tercera guerra mundial eventualmente. Eso fue una cosa inesperada. De igual manera, hablamos aquí de cómo salvar el mundo de una tercera guerra mundial, hablamos de cómo terminar con la explotación de menores, plática casual, ¿verdad? Como de un cafecito. Pero eso no quiere decir que tengamos que estar embarcados en una empresa de esa magnitud. Nosotros podemos tener un propósito. Lo importante es que ese propósito sea más grande que nosotros. El propósito no debe ser ganar más dinero, no debe ser levantarme y agarrar el siguiente ítem que esté en el backlog y trabajar en ello y salir temprano. Si tenemos un propósito, ese propósito se convierte en una estrella boreal, se convierte en una guía de nuestras decisiones y eso nos va a hacer más estables. Y no necesitan muchísimo para implementarlo, pueden ir encontrando maneras más ingeniosas de hacerlo, pero como les va a decir Daniela, en su plática, el impacto y el propósito lo pueden encontrar simplemente sentándose y sintiendo empatía por un usuario. Nosotros podemos pasar horas encerrados diseñando UX y todo eso en una sala, haciendo asunciones sobre cómo el usuario lo va a usar, etc. Todo eso se viene abajo solamente con sentarte 5 minutos con el usuario y ver cómo hace el sistema. Yo he tenido momentos que me abren los ojos que digo, oye, pobre, o sea, qué mugrero te implementé. Y eso es un propósito, es un impacto, es una manera de hacer las cosas diferentes para tener una huella de nuestro trabajo, a lo que me refiero es una huella mayor y un impacto mayor, y lo demás viene por añadidura. Les invito a que busquen la manera de que hagan un impacto que sea superior a ustedes. No tiene que ser muy grande, simplemente pequeños pasos a la vez. Gracias.